vamos a especular con respecto a la salud del presidente. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a confiar en que esté en buenas manos y en que se recupere pronto. Le deseamos lo mejor al presidente. Y ahora sí, a partir de aquí, lo que sí tenemos que decir es el desastroso manejo de la información por parte de la Presidencia de la República, precisamente en este tema, la salud del presidente. Algo no solamente que a todos los mexicanos, por obvias razones, nos interesa, sino que además de ello y de esa información dependen los mercados financieros, la economía del propio país y la confiabilidad que éste tenga precisamente para la continuidad de los programas y los proyectos gubernamentales. Por eso es importante saber sobre la salud del presidente y por eso el manejo desastroso de la información por parte de Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, está conduciendo al país a un verdadero problema, que es precisamente no solamente la ausencia del principal poder en la presidencia de la República, sino también la sensación de caos absoluto y de la incapacidad de saber cómo reaccionar ante una crisis. Todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos tienen momentos de crisis. Quien crea que va a llegar a administrar la felicidad está pero bien jodido y loco, ¿eh? Eso jamás pasa. Incluso hay cátedras completas de manejo de crisis y de manejo de reputación. Y esto obviamente deviene de hacer una lista enorme, eso sí, de todas las partes débiles de cualquier administración pública. Ya sabemos perfectamente que habrá algunas crisis de reputación por lo que dicen los funcionarios o por lo que dice el titular del Poder Ejecutivo, y esas son fáciles de administrar. Las complicadas son justamente los temas que son inevitables, en este caso, por ejemplo, salud pública, seguridad pública o la salud del presidente. Es precisamente eso. En todos lados, por lo menos en los gobiernos serios, se hace una gestión de crisis y esto implica obviamente tener no solamente líneas discursivas previamente preparadas, sino también un esquema de cómo se va a trabajar, con quiénes se va a trabajar, quiénes están autorizados para hablar o no hablar sobre el tema, en este caso sobre la salud del presidente de la República. Hasta el momento han hablado 7 personas. 7 personas han hablado sobre la salud del presidente. Esto es un relajo, cuando en un sistema de gestión de crisis se debe de utilizar a una sola. En este caso, quizá lo idóneo hubiera tenido que ser que fuera o el secretario de Gobernación o en todo caso el doctor Alcocer, el de salud, precisamente. Cualquiera de esos dos que hubiera sido la cara visible de la crisis de salud del presidente. Hoy en la presidencia de la República todos opinan y esto está provocando una incertidumbre enorme, al grado de que hay periodistas, algunos muy serios, que están especulando cosas realmente graves, muy graves, como incluso una que acabo de ver, no voy a decir quién la puso, pero me parece muy grave, alguien que acaba de poner que incluso ya a las 4 de la mañana un avión, el mismo avión que había trasladado al presidente, había partido a Estados Unidos con un importante funcionario público. Ese es precisamente el problema, ese es el tipo de especulaciones que se deben de evitar en la gestión de una crisis. Pero queda bastante claro que es que Jesús Ramírez, aparte de ser un inepto, definitivamente jamás pensó, jamás se imaginó que iba a tener que gestionar una crisis de este tamaño. Y lo peor de todo, la crisis no está generada por el presidente, la crisis está generada precisamente por la pésima, gravísima, inútil, incompetente sistema de comunicación de la presidencia de la República. Si había una razón, una sola, precisamente para no considerar a Adán Augusto López como un posible candidato a la presidencia de la República, pues sí, la dio justamente en la mañanera de hoy al criticar acremente al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, que hoy por hoy sigue descabezado. Le hace falta un comisionado precisamente para sesionar y hasta el momento no han sesionado porque solamente tiene 4 consejeros. Y déjeme decirle, como dato al calce, en este momento por cada semana que no opera el INAI se están acumulando un promedio de 500 casos de apertura de información y de transparencia solicitada por la población, por usted.
Bueno, pero regresando al tema de origen de este asunto, ¿por qué no es confiable Adán Augusto? ¿Por qué definitivamente hoy demostró que no debe de ser el candidato? Y de hecho parece ser que no lo va a hacer definitivamente. Bueno, por una razón muy sencilla. El hecho de que el hombre haya confundido la actividad del INAI como un elemento de golpeteo político e incluso decir que sus comisionados están al servicio de las élites públicas, cuando el INAI, su origen y fundamento es brindarle información a la ciudadanía. El INAI nació precisamente para ello, para que entonces fuera el gobierno una caja transparente, un espacio en donde usted, yo y muchas personas preguntamos muchas cosas todos los días. La transparencia ha sido precisamente uno de los eslabones que permitió una nueva vida democrática para el país. Fue el INAI y su información la que precisamente hicieron que se sirviera esta para los fines políticos del propio Morena. Y hoy que lo tienen amarrado porque ahora el INAI, al hacer su trabajo de transparencia, está afectando la imagen del gobierno precisamente por sus tonterías y justamente porque obligadamente tienen que abrir su información, pues entonces nos deja ver bastante claramente en dónde están los intereses o en todo caso las filias o las fobias democráticas de los aspirantes, o en este caso las corcholatas. De todas las corcholatas disponibles, quizá el más peligroso sea justamente Adán Augusto López. ¿Por qué? Porque él sí, a diferencia de los demás candidatos, él sí desprecia a las instituciones, genuina y realmente las desprecia. Lo comentado por López, me refiero al secretario, esta mañana en contra del INAI y de sus consejeros, no solamente demuestra que él está puesto y dispuesto a pasar por encima de cualquiera en su carrera loca a ser nominado a candidato a la presidencia de la República, sino que además también habla de una persona que tiene, bueno, primero, un ego descomunal. Todos los políticos tienen egos enormes, pero este en particular es peligroso. ¿Por qué? Porque además a Adán Augusto le gusta mucho escucharse a sí mismo, decir cosas tremendas y truculentas, como justamente la de esta mañana. Pero en particular, su desprecio por las instituciones, tan parecido y tan calcado de López Obrador, obviamente suponen un riesgo grave. Ya no de retroceso, porque estamos justamente en México en pleno retroceso, sino además de que la autocracia se consolide en México. Y basta otro sexenio para consolidar un sistema de gobierno que nadie quiere y que México no necesita. Así que, tache. Por fortuna le están haciendo muy mala campaña a Adán Augusto, así que podemos por ahí estar, espero yo, bastante tranquilos.